Health. Hoy nos acompaña Melissa Cardona y nos acompaña Daniel Mera de 3D Calle. Systems, Daniel Calle, perdón, y Materialize. sí, de Materialize, y vamos a vivir el proceso de la reconstrucción de una imagen DICOM a la generación de un archivo STL para impresión. Entonces, os dejo con Daniel. Daniel, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, entonces, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla en la presentación? Sí, vemos tu pantalla. Estamos bien. Listo, perfecto. Entonces, bueno, comencemos por acá. Lo primero que les voy a comentar es, quiero dar como una introducción a lo que vamos a ver, entender realmente desde ahora cuál es el flujo de trabajo, es decir, ver los resultados y por dónde queremos pasar. ¿Okay? Entonces, bueno, la primera pregunta, ¿por qué vamos a ver esto? Pues bueno, ¿por qué? Pues porque nos inscribimos al seminario, pero vamos a ser más específicos. Realmente, por qué sirve esto que vamos a ver? Si ahorita escucharon pues en la presentación de mi compañera Melissa, digamos las posibilidades y el impacto que hay en términos de eficiencia y en el beneficio de los pacientes haciendo una planificación de una cirugía, realizando un modelo anatómico previo o realizando, si se presta la situación para eso, un diseño personalizado, pues el impacto es grandísimo sobre la vida del paciente y también sobre los recursos que se invierten durante todo el proceso quirúrgico. Entonces, ese realmente es el porqué que a nosotros nos motiva a realizar este taller y que nos motiva a divulgar esta tecnología para que todo el mundo la pueda usar, desde ingenieros hasta cirujanos, radiólogos y profesores. Creemos que realmente todos se pueden beneficiar de esto. Ahora, ¿qué vamos a ver más específicamente hoy? Como digamos, las aplicaciones son tan amplias, vamos a tomar una sola y vamos a buscar desarrollarla desde principio a fin. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a tomar a un paciente quirúrgico virtual, a ese paciente lo vamos a reconstruir. Es un paciente con una complicación bastante grande de mandíbula que pueden ver ahí en pantalla. Realmente no tiene mandíbula. Y como no tiene mandíbula o cuerpo mandibular, para ser más precisos, vamos a tener que recurrir a una anatomía de referencia. Una anatomía de referencia que nos va a servir a nosotros para después hacer la reconstrucción mandibular. Entonces, la reconstrucción mandibular va a constar de usar esa anatomía de referencia, hacer un reposicionamiento adecuado de las ramas. Si me devuelvo un poco, vamos a ver que las ramas están hacia adentro inclinadas debido a la patología del paciente o a la situación del paciente. Entonces necesitamos reposicionarlas un poco. Naturalmente esto lo hacemos revisamos las herramientas durante la sesión, pero requerimos del soporte clínico y del criterio clínico para realmente decir si están correctamente posicionadas. Más aún, luego entonces de hacer el reposicionamiento, vamos a tomar una fíbula, esa sí no la vamos a reconstruir porque se volvería un poco repetitivo, y esa fíbula la vamos a segmentar en varias partes para hacer la reconstrucción mandibular como la vemos a la derecha en la pantalla. Listo, entonces ya teniendo eso, tenemos como una base de la planificación. En este punto ya tenemos bastante en el sentido de que podemos tener, por ejemplo, un biomodelo que podemos exportar para impresión 3D y de manera que el cirujano que utilice tal vez una placa comercial para fijar las partes pueda hacer un predoblado antes de la cirugía y va a tener una aproximación pues mucho más rápida en el quirófano y es posible o intentamos que a través de estas herramientas sienta más seguridad y tranquilidad en el abordaje quirúrgico, además de toda la experiencia pues que ya tienen. Bueno, finalmente entonces ya tenemos las partes, lo que necesitamos es en esa
en esa fíbula que ya recortamos, o en ese peroné, es, bueno, ¿y cómo llegamos en la vida real a ese corte? Entonces vamos a tomar esas partes puestas sobre la fíbula original y vamos a usarlas para diseñar una guía. Como es un caso complejo, vamos a hacer solo la mitad de la guía, o sea, vamos a hacer solo, digamos, una parte, porque también nuevamente se volvería un poco repetitivo hacerlo para toda la guía. Ok, entonces eso es lo que vamos a abordar hoy. Antes de entonces de pasar al abordaje ya en el software, quiero mencionar algunas otras herramientas. Naturalmente se encuentran a nivel comercial muchos tipos de guías. Estas son guías que se pueden encontrar, por ejemplo, de la empresa Sintes. Realmente hay muchísimas otras empresas de las que también pueden encontrar guías para inspirarse en geometrías. Y estos son algunos otros procedimientos que yo quería compartirles que en términos de cómo vamos a ver las herramientas que también pueden replicarse o que pueden llevarse a cabo con los software que vamos a ver hoy. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la craneosinostosis, la planificación de la craneosinostosis se puede realizar. Asimismo, la planificación o el diseño de las guías. Aquí vemos otro caso, por ejemplo, una reconstrucción de tercio medio supremamente compleja. Se puede planificar. Bueno, y la pregunta es ahora sí el cómo. Para esto vamos a pasar a la reconstrucción misma y luego que terminemos, esta parte nos va a apoyar en las preguntas que puedan surgir en algunos detalles. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, me confirman por favor si pueden ver bien ya mi pantalla. Sí, estamos viendo tu pantalla de video. Perfecto, entonces, si en algún momento el audio se escucha un poco bajo, me cuentan. Bueno, Daniel, ¿sí? tenemos a una persona que está levantando la mano, si queremos Sí. darle la palabra. Ah, cuéntame, sí. Lisette, ¿necesitas decir algo? Bueno, creo que bajó la mano, entonces sigamos. Listo, perfecto. Cualquier pregunta me pueden pues como preguntar sin problema. Como digamos en este momento yo realicé previamente o sea, hice la grabación de este entrenamiento hace un momento para hacerlo, digamos, poder volver hacia adelante o hacia atrás, tanto como queramos en la presentación. Entonces me pueden preguntar en cualquier momento. Listo. El día de hoy vamos a ver cómo vamos a reconstruir la mandíbula de un paciente que no cuenta con una. En este caso lo que vamos a abordar son tres pasos principales. El primer paso es reconstruir la anatomía del paciente a partir de las imágenes médicas. El segundo paso será utilizar una anatomía de referencia para reconstruir a partir de la fíbula la mandíbula del paciente. Y el tercer paso será diseñar una guía de corte para los segmentos de la fíbula que diseñamos en la planificación. En este momento estamos viendo cómo el paciente ya fue reconstruido, pero antes de eso vamos a ver cómo llegar a este punto. Tenemos su cráneo, sus ramas mandibulares y podemos explorar a través de las imágenes en la vista axial que el paciente efectivamente no cuenta con el tejido óseo de la mandíbula. Muy bien, la pregunta ahora es, ¿cómo llegamos a esto? Este es el primer paso. Vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer será abrir el software Mimix. Y en este software nosotros vamos a poder procesar imágenes médicas. Quiero que notemos que tan pronto lo abrimos, vamos a dar clic en Nuevo Proyecto.
Vamos a tener una ventana de imágenes. Y vamos a abrir entonces las imágenes de nuestro paciente. Solo selecciono la carpeta. Tan pronto la abro, vemos entonces el paciente en cuestión. Vemos una previsualización. Podemos explorar las etiquetas DICOM de las imágenes. Y hablando de etiquetas DICOM, algo que debemos considerar muy importante es que cuando trabajamos con imágenes médicas, esperamos que el tamaño de la imagen, es decir, el espesor de la imagen, sea igual al espaciamiento de la imagen. Es decir, imaginen que una imagen es esto que tenemos acá. Pues bien, ¿qué es entonces una tomografía? Es simplemente una serie de imágenes apiladas. Si ponemos la siguiente imagen muy lejos, lo que va a pasar es que vamos a perder información que es valiosa para nuestro diseño y el criterio clínico. Entonces lo que nosotros necesitamos son imágenes que comienzan una tras otra, una tras otra. De esta manera garantizamos que tenemos toda la información del paciente. Además, necesitamos que el tamaño de la imagen que nosotros tenemos acá sea suficientemente pequeño. En general, recomendamos que sea menor a 1 milímetro. Si esto se cumple, vamos a tener suficiente información para nuestra reconstrucción y no vamos a omitir detalles anatómicos. Muy bien, abramos entonces las imágenes. Tan pronto entonces abrimos las imágenes, podemos ver y explorar en todas las vistas. Lo primero que queremos hacer es entonces reconstruir a nuestro paciente. Para eso simplemente vamos a crear una máscara. Y bueno, hablando de máscaras, ¿qué significan estas? Las máscaras son simplemente una colección de píxeles. Tan pronto creamos nuestra máscara, podemos previsualizarla. En este punto, di clic sobre esta herramienta, que nos permite previsualizar la máscara antes de crearla. Vemos lo que tenemos. Tenemos entonces nuestras ramas. Tenemos el cráneo. Tenemos la columna, al menos en su parte superior. Podemos navegar un poco más y podemos ajustar el rango de la intensidad de manera que tengamos una reconstrucción más precisa. Si damos clic y nos acercamos, vamos a poder ver detalladamente los píxeles y ver cómo estos están reconstruyendo bien o no nuestra anatomía. Podemos revisar en cada región y es importante reconocer que lo que nos importa realmente aquí no es toda la anatomía, sino que nos importa el cráneo y las ramas mandibulares. Vamos entonces a proceder con esta reconstrucción. Vean que tenemos una reconstrucción base. Voy a parar en este momento un segundo para responder dos preguntas. A la pregunta de qué es fíbula, la fíbula es el mismo peroné. ¿Ok? Y referente a otra pregunta en el que dijeron que en las guías de corte se deben utilizar insertos metálicos, no estoy muy seguro de entender la pregunta. ¿A qué se refiere con utilizar insertos metálicos en la guía? ¿En el material mismo o dentro de un paquete de otras herramientas? ¿Quieren, pueden seguir escribiendo sobre esa y ya continuamos entonces? Podríamos escoger algunos rangos estándar que nuestro software provee para el usuario, como hueso, tejido blando o algunas otras regiones óseas o musculares. Vamos a dejarla como está. Vamos a dar clic en OK
y vemos que inmediatamente se crea una nueva máscara. A esta máscara la nombraremos máscara inicial para mantener el orden. Veamos ahora que lo que debemos hacer es separar nuestras regiones. Para eso contamos con una herramienta bastante rápida. ¿Qué herramienta es esa? Nosotros la llamamos Split Mask. Con esta herramienta, lo que nosotros vamos a poder hacer es, por un lado, marcar. Hola Mauro, no, las regiones de threshold varían muchísimo con respecto a las tomografías y las resonancias magnéticas. En general, nosotros, si por ejemplo, aprovechemos que tenemos el internet y podemos compartir, si ustedes buscan la escala de unidades Hounsfield en Google, ustedes se van a encontrar con ejemplos como este. Estas les dan la intensidad tradicional que se relaciona naturalmente con la densidad de tejidos en tomografías computarizadas, o sea, en CT. De hecho, normalmente no se encuentran en la escala cómo encontrar, por ejemplo, un hueso en una resonancia. Suele ser más complejo y más dependiente incluso de la calidad de la imagen. En ese caso, lo que yo recomiendo es explorar. Realmente es explorar un poco el threshold y ver cómo se reconstruye correctamente el tejido que uno busca. En general, pues para resonancia no recomiendo que se haga reconstrucción ósea. Debería ser más para reconstrucción de tejido blando o muscular. En algunas ocasiones es inevitable y, por ejemplo, en el software lo podemos hacer con algunas herramientas especializadas. Sin embargo, la reconstrucción en resonancia magnética de huesos no es lo ideal, porque ni siquiera presenta pues el contraste correcto. Donde se unen las partes y por otro separarlas. Es decir, por ejemplo, la región A va a ser nuestro cráneo. Ese cráneo va a incluir el cuello y la región B va a ser la rama derecha. Y vamos a crear una más que sea la rama izquierda. Muy bien, ya nombradas, lo que vamos a hacer es marcar. Me voy a acercar y esta herramienta nos va a ayudar a trabajar de una manera tremendamente rápida. Vamos a marcar en una imagen. Luego selecciono la rama derecha y vemos que acá en la imagen tenemos la indicación de derecha, por lo que marcamos acá. Y para la rama izquierda marcamos. Podemos explorar si existen regiones de contacto más grandes. Estas son las regiones principales para marcar. Como vemos que no las hay, podemos continuar así. Tal vez en este cóndilo podríamos asegurarnos un poco más. Vamos a hacerlo. Voy a marcar una única imagen adicional. Muy bien. Y marcamos también el cráneo. Una vez lo tengamos, entonces damos clic en OK. Y lo que va a pasar es que se van a crear 3 máscaras más que separan estas máscaras, estos objetos anatómicos. Aquí las vemos y fue bastante sencillo. Podemos revisar. No vamos a invertir mucho tiempo en nuestro cráneo, aunque podríamos entrar a detallar las órbitas, la parte posterior junto a los pterigoides, incluso el paladar o los dientes. Sin embargo, como lo que nos importa es la reconstrucción, vamos a enfocarnos en las ramas mandibulares. Voy a ocultar en este momento el cráneo y me voy a acercar a las ramas. Vemos que tienen algunos detalles por corregir, por lo que vamos a proceder. Para eso simplemente seleccionamos la máscara
Y no vamos a tener que crear marcaciones grandes, solo vamos a marcar en una pequeña imagen y un poco más abajo y una última vez más abajo. Con estas marcaciones vamos a interpolar, es decir, vamos a reconstruir toda la región rápidamente. El software va a reconstruir automáticamente el espacio entre nuestras marcaciones. Podríamos entonces ser un poco más detallados y corregir. Vemos que acá añadimos un poco más que no existía realmente en la mandíbula, en la rama. Por eso seleccionamos la herramienta Threshold. Esta herramienta nos permite a nosotros omitir todos los píxeles que estén por debajo del rango que nosotros queremos. En este caso, nuestro rango es exactamente el mismo, el de la mandíbula inicial. Y vemos que se rellena perfectamente la región de la mandíbula. Damos clic en aplicar y vamos a explorar nuestro otro cóndilo. Veamos si este está bien y parece que sí. Muy bien, vamos a cerrar la herramienta y vamos a utilizar ahora una herramienta adicional para asegurarnos de que tenemos un modelo bien reconstruido. Estos pasos que estamos haciendo no nos sirven solo para la planificación, sino que estamos preparando objetos que pueden imprimirse como modelos anatómicos. En el caso en el que no se quiera diseñar tal vez una placa personalizada, podemos imprimir el modelo y utilizarlo para predoblar una placa estándar. De esa manera el cirujano va a poder ahorrar tiempo en el momento de la cirugía. Muy bien, entonces abrimos nuestra herramienta SmartFill, que básicamente nos sirve para rellenar pequeños agujeros. Vamos a indicarle que nos muestre cómo se vería nuestra mandíbula si rellenamos estos agujeros que vemos acá. Y podemos ver el resultado rápidamente. Esta no es una mandíbula final, podemos reducir el número de voxeles que estamos rellenando, es decir, el tamaño de los agujeros, y de esta manera asegurar que tenemos algo de mejor calidad. Una vez que estamos de acuerdo con lo que reconstruimos, vamos a dar clic en aplicar. En este paso es bastante importante que la mandíbula quede rellena, porque esto nos va a facilitar el trabajo más adelante. Naturalmente esta mandíbula requerirá una osteotomía, o estas ramas. Voy a renombrar nuevamente como mandíbula rama izquierda y vamos a corregir ahora la rama derecha. Selecciono la máscara y voy a dar clic en rellenar agujeros. Vemos rápidamente que todos los agujeros quedaron rellenos y aún así nos respetó, por ejemplo, el canal del nervio. Muy bien. Como esta se ve bastante bien, rápidamente podemos dar clic. Cambiamos el nombre y podemos proceder a crear nuestros objetos. Ya tenemos de hecho las ramas y el cráneo reconstruido. Para esto entonces simplemente damos clic en parte y vemos que ya están seleccionadas las tres partes. Nos aseguramos de una calidad óptima y damos clic en OK. La calidad óptima nos va a garantizar a nosotros que tengamos un buen balance entre precisión del objeto que estamos generando y además velocidad de cómputo. Si elegimos demasiada calidad, se va a tomar demasiado tiempo y tal vez no valga la pena. Por otro lado, la calidad óptima es un parámetro que ya el software trae por defecto que garantiza muy buena precisión sin necesidad de invertir demasiado tiempo esperando. Vemos entonces nuestro resultado y podemos ocultar las máscaras. Muy bien, ahora
Estábamos viendo ya las ramas y el cráneo en tiempo real, en 3D. Sin embargo, nos tomamos el trabajo de crear un nuevo objeto. La razón de esto es que necesitábamos un objeto tridimensional y no una máscara. Las máscaras son solo una colección de píxeles que podíamos previsualizar y los objetos 3D son objetos de formato STL. Esta palabra es bien importante. El STL es un objeto 3D que nos sirve primero para imprimir. Es el formato que reciben todas las impresoras 3D. Por otro lado, es el objeto ideal para modelar figuras complejas como son la anatomía. El STL no es más que una superficie llena de triángulos. Aquí podemos visualizar cómo son los triángulos que componen a ese STL. Si nos alejamos demasiado, perdemos visibilidad, entonces vamos a ocultarlos. Teniendo entonces estas partes, sería ideal ahora que viéramos tal vez una mandíbula de referencia. Va a ser muy difícil reconstruir esta mandíbula si no tenemos ninguna referencia. Muy bien, entonces para eso vamos a seleccionar unas nuevas imágenes que nos van a servir para el propósito. Para eso nos vamos entonces a la pestaña de imágenes y aquí dentro de la pestaña de imágenes vamos a tener esta herramienta. Esta herramienta nos permite añadir nuevos estudios a nuestra imagen. Dentro de nuestros archivos tenemos uno que se llama DICOM CMF. Este de hecho viene por defecto en el software para trabajar. Una vez lo tenemos, vamos a abrirlo y lo único que va a suceder es que va a quedar un nuevo paciente dentro de nuestro estudio. Podemos cambiar de imágenes simplemente desplazándolas hacia la pantalla. Ahora vamos a llamar a esta mandíbula de referencia. Hola David, sí, de hecho en este caso estoy utilizando la mandíbula, una que viene digamos por defecto cuando instalas el software. Entonces ahí hay algunos archivos como para trabajar y explorar el software. En particular está este que se llama DECOM CMF. Entonces ese fue el que yo utilicé para esta reconstrucción. Pero podrías sin duda utilizar imágenes de cualquier otro paciente o referencia que tengas. En ese caso, por supuesto, digamos que coincide que el paciente que yo ingresé era un hombre, el paciente que estamos reconstruyendo también es un hombre, entonces digamos que por eso nos funciona. Sin embargo, la pregunta es, ¿y si esta mandíbula realmente estará en la posición adecuada? Muy bien, primero vamos a crear el segmento de esta mandíbula. Vamos a crear la mandíbula misma de referencia. Vamos al archivo de las imágenes y creamos nuestra mandíbula de referencia. No lo vemos, de hecho, porque ni siquiera estamos en la posición correcta. Esto es una señal de que las imágenes están en lugares bastante diferentes, pero lo vamos a corregir más adelante. Esto es normal porque tenemos estudios diferentes. ¿Okay?
Vamos entonces a aumentar un poco el nivel del threshold para tener una mandíbula más precisa. Debemos tener cuidado al ajustar el threshold para no ir a perder la precisión misma. Podemos revisar en las imágenes, un poco más incluso, estaría bien. Perfecto, ahora nos vamos a quedar con este nivel y vamos a indicarle que queremos conservar el objeto más grande. Esto significa que se va a quedar solo con el cráneo y lo que esté conectado a él, en este caso la mandíbula y el cuello. Voy a hacer un pequeño alto para hacer un comentario acá. Por ejemplo, yo en este momento hice la reconstrucción de este cráneo y de esta mandíbula con un threshold de 350, como vemos acá. Y eso podría sonar un poco arbitrario. Realmente no lo es. Lo que sí tiene mucho que ver es la experiencia viendo ya las imágenes médicas. Cuando nosotros empezamos a reconstruir o cuando hacemos reconstrucción, tenemos que chequear hasta dónde llegan los píxeles para ese threshold determinado. Porque si no lo hacemos, digamos, tal vez una diferencia de 10 unidades Hounsfield no impacte la precisión, pero 100 sí lo pueden hacer. En algún punto 10 unidades Hounsfield puede ser mucho, en otro punto no tanto. Lo importante es que verifiquemos. Entonces, por eso yo estoy constantemente acercándome a la imagen, viendo que efectivamente los píxeles que incluimos sí son los adecuados y que eso garantice una correcta reconstrucción de la mandíbula. Perfecto. Vamos a separarlos, pero ya aprendimos a separarlos. Para separarlos solo tenemos que utilizar el split mask. Vamos entonces a marcar en azul la mandíbula, en el cóndilo. Sin embargo, explorando, pareciera que ni siquiera hay puntos de contacto aquí. Entonces no vamos a invertir mucho tiempo y vamos a buscar dónde está realmente el punto de contacto. El punto de contacto, si lo vemos, está en los molares, debido al nivel de ruido y a que el paciente tiene la boca casi cerrada. Muy bien, entonces vamos a marcar con azul al paciente y recuerden que esta es una mandíbula de referencia. Nosotros no vamos a reconstruir la mordida, sino que vamos a reconstruir la forma de la mandíbula. Por eso no necesitamos invertir demasiado tiempo en esta separación. Vamos a renombrarlas. Esta es mandíbula de referencia. Y la región B no importa porque igual no la vamos a necesitar. Eventualmente la vamos a borrar. Muy bien. Tenemos entonces nuestra separación. Borremos el cráneo y la máscara inicial y quedémonos solo con nuestra mandíbula de referencia. Se ve bastante bien, excepto por el ruido que tenemos acá. Para eso vamos a utilizar Edit Mask, que es una herramienta bastante sencilla para editar. Esta nos permite generar una caja de dimensiones que nosotros podemos alterar, de manera que nos aseguremos de que no borremos información que es relevante para el proyecto. ¿Qué significa esto? Miren que de esta manera me abrí espacio para trabajar y voy a cuidar la anatomía, por ejemplo, de los dientes y de la mandíbula misma. Para no borrar la parte derecha simplemente voy a restringir esa región. De esta manera puedo rotar, borrar sin ninguna restricción. Estamos haciendo tan solo una marcación un poco más fina para evitar tanto ruido. Muy bien. Ahora sí, tenemos nuestra mandíbula. Vemos que no perdimos más información y tenemos una mandíbula limpia. Vamos a generar el objeto 3D y veamos que este objeto en particular nos sale con un nombre diferente aquí. En
la pestaña de imágenes. Esto significa que este objeto está dentro de un set de imágenes diferente que el resto, como ya sabíamos. Entonces vamos a moverlo hacia el otro. Podemos moverlo simplemente desplegando y nos vamos para nuestras imágenes anteriores. Y vemos dónde está ubicado. Realmente está muy lejos. Muy bien, entonces vamos a solucionarlo. Lo devolvemos a su estudio original y dentro de la pestaña de imágenes tenemos una herramienta que se llama registro automático. Esta herramienta nos va a permitir a nosotros tomar la reconstrucción y desplazar la mandíbula de referencia no como objeto, sino como imagen a la posición que nosotros queramos. Miren que simplemente voy a desplazar y voy a intentar que se ajuste lo mejor posible, sobre todo a mis cóndilos. Aquí podemos superponer las imágenes y podemos aumentar la transparencia de una o de la otra. De esa manera vamos a tener una mejor visibilidad. Como son pacientes diferentes, nunca van a encajar perfectamente, por lo que solo necesitamos que se superpongan lo más posible cerca a los cóndilos. Y esto que acabamos de hacer es suficiente. Muy bien. Vamos a dar clic en Run Registration y el software va a hacer el resto. Con esto que estamos haciendo, estamos posicionando las imágenes. Lo que vamos a hacer es poder enviar la mandíbula nuevamente hacia el estudio de la reconstrucción y darnos cuenta de lo que pasó. Voy a cerrar. Aquí dentro de las imágenes tenemos las imágenes de la mandíbula de referencia bajo una posible transformación. Si yo aplico esa transformación y envío la mandíbula de referencia a la mandíbula al estudio de la reconstrucción, vemos lo que tenemos. Tenemos entonces una mandíbula bastante bien posicionada. Por supuesto, aún nos faltan algunos detalles como rotar un poco la mandíbula para que coincida mejor el ángulo. Pero esto que tenemos acá bien puede ser suficiente por ahora. Voy a cambiar el color de esta mandíbula para que sea claro que viene de otro paciente. Tal vez un color un poco más claro. Muy bien. Y vamos a guardar nuestro archivo por ahora porque ya tenemos nuestra reconstrucción. El próximo paso va a ser el uso de una fíbula para generar los segmentos de nuestra mandíbula reconstruida. Camilo, una pregunta que tienes por ahí. ¿El desplazamiento en la etapa de registro puede ser automático? Realmente es parcialmente. Mira que yo solo hice un ajuste, solo lo desplacé un poco. Lo hice más de lo debido porque quería que coincidiera claramente los cóndilos desde lo que estábamos viendo. Pero simplemente con acercarlo un poco es suficiente. Es decir, solo necesita desplazarse un poco manualmente y dar clic en registro. Y él hace realmente la corrección final. O sea, él no necesita que esté demasiado preciso para hacer el registro de las imágenes. Bueno, vamos a ver entonces el de la planificación. En este momento vamos a pasar la etapa ya de segmentación y vamos a comenzar a la planificación misma de
de la reconstrucción mandibular. ¿Tienen ahí alguna pregunta que quieran comentar respecto a la segmentación? Desplazamientos de tejido blando. Nosotros tenemos una herramienta que permite hacer el cálculo de los desplazamientos, sí, pero está validada médicamente únicamente para la, para el desplazamiento en ortognática, ¿sí? Es decir, para los desplazamientos que implican más la parte frontal del rostro. Eh, Sin embargo, pues lo puedes intentar perfectamente en algún momento. Pero sí, únicamente está validado clínicamente para la ortognática. Listo. Ahora que tenemos entonces nuestras partes, vamos a grabar un subproyecto. Eso significa que vamos a grabar las imágenes de la reconstrucción. Con respecto a la pregunta que me hizo el doctor Villajo respecto a las placas que mencionó el ingeniero de 3D Systems, le voy a pedir un momento para yo revisarlo porque no tengo conocimiento de esa aplicación que están haciendo ellos. Y vamos a buscar entonces nuestro folder. En esta carpeta entonces vamos a guardar un archivo que es un archivo Mimix como tal y que contiene todos los objetos que tenemos acá, es decir, el cráneo, las ramas y la mandíbula de referencia en posición. Vamos a grabar entonces y ya teniendo esto podemos abrir nuestro próximo software. Vamos a abrir ProPlan y en este software vamos a reconstruir rápidamente la mandíbula. Vamos a ver que tomará tan solo unos pocos pasos. Bien, lo que vamos a hacer ahora es abrir un proyecto. Abrir un proyecto será abrir el proyecto que justamente acabamos de guardar. Tan pronto lo abramos, vamos a tener entonces esta visualización. Nos va a mostrar la orientación de las imágenes, la cual viene correcta desde las imágenes mismas. Podemos ver una visualización 3D bastante rápida. Muy bien, ahora vamos a ir a osteotomías. Aquí vamos a poder dibujar desde ya los planos o las osteotomías que queramos. Realmente en ProPlan podemos hacer cualquier tipo de osteotomía, desde planas hasta osteotomías en Z, curvas y superficies. Este software nos permite a nosotros realizar osteotomías personalizadas, como por ejemplo un Lefort 1, 2 o 3, de manera bastante sencilla y orientada. Pero en este caso solo vamos a hacer una osteotomía plana. Vamos a marcar simplemente 3 puntos. Para facilitar la visualización voy a ocultar el cráneo. Marcamos 3 puntos y haré lo mismo del otro lado. Estos planos por supuesto están sujetos de cambio y de mejora. Sin embargo, para efectos de nuestro ejercicio el día de hoy, no será necesario que lo hagamos. Podemos desplazar los puntos para modificarlos y también podemos, por ejemplo, definir la vista frontal o cualquiera de ellas, mostrar una cuadrícula y tomar medidas de ángulos y distancias. En este caso podríamos también ajustar la posición natural de la cabeza, pero no es necesario debido a que solo queremos hacer la reconstrucción basada en la mandíbula de referencia. Muy bien.
Ya tenemos entonces nuestros planos de osteotomía. No queremos hacer ninguna osteotomía todavía. Solo queremos tener los planos. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es rotar un poco esta mandíbula que, como vemos, está un poco desfasada. Para eso vamos a retroceder y vamos a ir al menú de herramientas de diseño. Aquí vamos a seleccionar la mandíbula de referencia y vamos a poder definir si la rotamos respecto a un eje o simplemente la rotamos respecto a su centro. Muy bien, simplemente voy a desplazarla un poco hacia abajo para que se ajuste a nuestros cóndilos. Vemos que podemos girarla de cualquier manera. Desplazarla de cualquier manera y voy a desplazar el centro de rotación un poco hacia los cóndilos. Ahora, desplazando un poco, vamos a ver cómo nos queda. De esta manera tendríamos un delineamiento de la mandíbula como el que vemos en pantalla. Si requerimos que esto no sea de esta manera, podríamos entonces disminuir un poco el ángulo y en vez de girar la mandíbula, podemos girar las ramas. Estas dos las podemos girar alrededor de un eje. Aquí podemos definir una restricción específica. Aquí nos indica que debemos crear primero los dos puntos en la cefalometría para poder rotarlo. Muy bien, vayamos allá. Vamos entonces a la cefalometría y creamos dos puntos cualquiera. Podemos escoger cualquier tipo de análisis o podemos crear un análisis ya existente. En este caso, vamos a tener un análisis ya definido de los puntos condilares. Damos clic en indicar todos y él simplemente nos va a pedir que marquemos los cóndilos. Vamos a marcar entonces puntos dentro del cóndilo, luego en el cóndilo derecho, y en este punto no necesitamos más cóndilos. Muy bien, vamos nuevamente entonces a las herramientas de diseño y esta vez vamos a hacer otra vez. Vamos a hacer la rotación. Ok. Muy bien, aquí tenemos nuestro eje. Podemos mostrar la mandíbula, ocultar los planos y, como ya vimos, podemos entonces rotar alrededor del eje y solo nos habilita una rotación. Bien, si la rotamos un poco hacia abajo, vemos inmediatamente que podemos ajustarnos a la mandíbula. Asimismo, vamos a poder entonces ajustar la mandíbula hacia afuera si lo deseamos, para que se ajuste un poco más a la mandíbula de referencia. Bien, entonces solo necesitamos ahora tomar una rotación sin restricciones, marcando nuestro cóndilo, poniendo nuestro centro en el cóndilo y podemos hacer varias cosas. Aquí mismo podemos ver que hacemos una rotación cuantificada definiendo la cantidad de grados que queremos ir rotando. Podemos retroceder todos los grados que hayamos hecho, pues aquí llevamos la cuenta. Y vamos a poner la rotación alrededor de el punto core. De esa manera garantizamos que la rotación realmente es donde queremos hacerla y no simplemente poniendo el punto a ojo. Muy bien, hacemos lo debido con el próximo cóndilo.
y vamos a corregir un poco la posición. Muy bien. Teniendo esto, entonces, vamos a poder ahora proceder a la reconstrucción misma. Volvamos atrás y ahora vamos a entrar al menú de reconstrucción con fíbula. Aquí vamos a entrar a un nuevo menú en el que él nos pide que tengamos un hueso de fíbula. Pues bien, ya lo tenemos segmentado, en este caso no necesitamos segmentarlo y vamos a dar clic en importar y vamos a traernos las arterias, las fíbulas y las tibias. De hecho, en este caso ya teníamos una fíbula que estábamos intentando posicionar para explorar la posición final. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la fíbula derecha. Nos va a aparecer inmediatamente en la parte inferior. Voy a ocultar el resto de las partes. Y además quiero que notemos que aparecen nuestras osteotomías. Las osteotomías pueden ser modificadas y podemos modificarlas ahora. ¿Ok? Veamos que las osteotomías ya no corresponden a una posición real. Volvamos un segundo a las osteotomías. Aquí simplemente voy a ajustar la posición de ambas osteotomías. Podemos desplazarla un poco hacia arriba. Ocultando por un momento la mandíbula de referencia. Igualmente, vemos que nuestro plano inicial para la rama derecha está un poco desfasado. Podemos desplazar el plano completo. Y esta vez parece que tenemos un mejor resultado. Muy bien, volvemos entonces a nuestra posición, a la reconstrucción, seleccionamos nuevamente la fíbula derecha y los planos, y lo importante de esto es que de entrada el software nos va a ayudar con la reconstrucción. Entonces simplemente vamos a marcar un punto por encima del plano de corte, vamos a marcar un primer segmento, un segundo segmento, un tercer segmento, un cuarto y un quinto segmento. En el último segmento damos doble clic. Lo que sucede a continuación es que el software, de manera automática, nos muestra las particiones necesarias de la fíbula. Vemos también qué partes nos sobran de la fíbula y cuáles son las longitudes de estos segmentos. ¿Okay? Estas distancias podemos modificarlas, pero es importante que las mantengamos porque como vemos tenemos un espacio entre ellas para el corte mismo. También él respeta una distancia de 70 milímetros o 7 centímetros a partir del extremo de la fíbula. Podemos entonces desplazar los segmentos y el software va a ir reconstruyendo de manera automática la fíbula y sus segmentos en la parte inferior. Podemos ver que él reconstruye de la mejor manera los empates entre los segmentos. Esto es de por sí una gran ventaja ya
de nuestra reconstrucción, porque nos está ahorrando bastante trabajo. Muy bien. Si tenemos entonces una región definida, podemos también incluso llevarlo un poco hacia adentro para que no se genere esa proyección hacia los lados tan grande. Lo podemos ajustar desde todos los ángulos. Una vez tengamos entonces la flecha roja que vemos ahí, doctor Pillajo, se refiere a la posibilidad de rotar los segmentos. Entonces, simplemente a partir de esta flecha roja, a partir de la punta, podemos rotar los segmentos en su posición en la fíbula si queremos hacerlo. Entonces, a partir de los puntos marcados en las distancias, podemos cambiar dónde empieza cada segmento en la fíbula. Y a partir de la flecha roja podemos girarla, girar todos los segmentos al mismo tiempo para que tengan una orientación diferente. La posición final, vamos a poder hacer varias cosas. Entre ellas, por ejemplo, generar la marcación de prótesis dentales o proceder ahora con el diseño de nuestra parte. Por ahora, vamos a dejarlo tal y como está y veamos a la siguiente etapa de la reconstrucción, que es el reposicionamiento. Si oculto por un segundo la mandíbula de referencia, vamos a ver acá nuestros segmentos de fíbula. Qué bien. Ya tenemos entonces ahora nuestra reconstrucción inicial. Por supuesto, aún debemos hacer las osteotomías a las ramas, pero no nos vamos a enfocar en esto, sino que vamos a ver cómo se hace el diseño. Con estos elementos que tenemos acá, ya podríamos realizar las osteotomías y generar el modelo anatómico que se puede llevar a impresión 3D. Vemos además que tenemos una parte reconstruida que está organizado en carpetas y además una parte que se llama Home. De hecho, esta parte que se llama Home está directamente superpuesta, sobrelapándose con la fíbula, de manera que esto nos pueda servir para el diseño de nuestra guía. ¿Ok? Si estamos bien con esto, lo único que podríamos hacer adicional aquí sería reposicionar partes, es decir, rotarlas o reubicarlas. Pero en este momento ya tenemos las posiciones correctas. Por lo tanto, vamos a grabar nuestro archivo, a exportar los objetos y los vamos a llevar a nuestro último software por hoy, en el que vamos a hacer la guía. Bueno, entonces aquí tenemos ya como la planificación. Quiero saber qué preguntas hay respecto a este tema de la planificación misma antes de que pasemos al diseño de la guía de corte. Eh, ok. Ok. Pregunta del doctor Pillajo, ¿qué significa switch vascularization? Simplemente implica girar 180 grados los segmentos de la fíbula para
invertir, digamos, el segmento que se va a vascularizar o la región de la fíbula que se va a vascularizar. A eso se refiere con switch vascularization. Con respecto a la pregunta inicial sobre 3D Systems, realmente buscando un poco sobre lo que mencionaba, se refiere a un producto muy específico de 3D Systems. Me parece que sería ideal realmente preguntarle más a ellos. No podría yo responder por los productos que ellos diseñaron. Simplemente entiendo eh, que son unos aditamentos que se le aplican a las guías de corte. O sea, no es un requerimiento de las guías, es un aditamento que ellos le ponen para mejorar la precisión de acuerdo a lo que ellos describen en sus páginas web. Pero creo que sería ideal pues preguntar dónde conseguir los insertos, ya que es un producto de ellos y es probablemente un producto que venden en paquete. Bueno, entonces vamos en este momento, si no hay más preguntas en esta parte, a ver el tema del diseño. Y vamos a comenzar entonces con esta parte a ver si se ve bien. Muy bien, ahora en Trimatic tenemos esta visualización. Y este se ve bastante diferente a los software anteriores. En este software solo... sí, son productos de 3D Systems y Striker en conjunto. Eso se puede encontrar ahí, de hecho, en la página que el doctor Pillajo compartió. Vamos a trabajar objetos 3D y ya no sobre las imágenes médicas. Sin embargo, tenemos la ventaja de que podemos pasar de una a otra, es decir, de Mimix a Trimatic o de Trimatic a Proplan, de una manera bastante fluida y conservando la posición de las partes. Muy bien. En Trimatic lo único que tenemos que hacer es traer las partes que acabamos de exportar, arrastrarlas, damos clic en OK y ya tenemos todas las partes en nuestro software. Aquí tenemos las fíbulas y sus partes y vamos a cambiar un poco el color para que sea más fácil de reconocer. Podemos generar transparencias y podemos visualizar los segmentos de la fíbula en la parte interna. Para generar una guía de corte, lo que necesitamos entonces son, primero, los planos de corte, que los tenemos debido a estos segmentos que ya tenemos separados, cortados con caras planas. Y luego necesitamos también los puntos de fijación que requieren de algunas perforaciones. Muy bien, entonces comencemos primero con los planos de corte. Para generar los planos de corte solo debemos generar lo que nosotros llamamos analíticos primitivos. Esto solo requiere que marquemos en 3 puntos y con esos 3 puntos va a ser más que suficiente para generar un plano. Muy bien, tenemos nuestro primer punto. Voy a adelantar en este momento un poco para omitir esta parte de los planos, que ya vimos cómo generarla y que todos se hacen de la misma manera. Como vemos aquí. Podemos cambiar de manera interactiva todos al mismo tiempo.
Muy bien. Y podemos agruparlos para que sea un poco más ordenado. Vamos a llamarlo planos de corte. Muy bien. Ahora necesitamos también generar una superficie para la guía. ¿Sí? Para eso podemos entonces marcar una superficie aprovechándonos de la fíbula original. Vamos a ocultar por un momento las partes de la fíbula y para marcar entonces vamos al menú Mark, Brush Mark y aquí podemos generar una brocha que nos sirve para marcar. Veamos cómo funciona. Vemos que se puede marcar bastante fácil y realmente puede ser del tamaño que nosotros queramos. Más aún, podemos marcar todo al mismo tiempo. Sobre esta superficie es bastante importante que reconozcamos que la guía solo puede entrar de un lado y no de ambos. ¿Ok? Y va a tener una orientación. Veamos por un segundo nuestras partes. Esta guía podría dividirse en dos perfectamente, para que no sea una parte tan extensa y por facilidad en la manufactura. Muy bien, vamos a mantenerla entonces en dos. Y cuando terminemos entonces nuestra marcación, vamos a utilizar una herramienta que nos va a facilitar mucho el trabajo, que se llama Smooth Marking Border. Esta herramienta nos va a generar una marcación suave de esa superficie que acabamos de hacer. Lo único que necesitamos ahora es dividir la superficie de la fíbula para retirarla y a partir de eso generar nuestra guía. Es decir, vamos a ir al menú curva, partir por superficies y vamos a seleccionar la fíbula original y vamos a seleccionar las dos curvas. Una vez seleccionadas, como vemos a la derecha, aplicamos y generamos tres superficies. Vamos a tomar estas dos superficies y las vamos a separar de una manera bastante rápida. Nos van a quedar dos partes. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es generar entonces un espesor para estas superficies. Vamos a darle, por ejemplo, un espesor de 1.3 milímetros. Para eso utilizamos la herramienta Wrap, que nos permite tomar una parte y darle un espesor que seleccionemos. Como vemos, se acaba de generar un volumen y ese volumen nos aparece como una nueva parte. Ahora pensemos un poco en la posición de los tornillos, de la fijación. Como vemos, el espacio es restringido. Para nuestra parte, podemos ubicar, por ejemplo, un tornillo en esta región, otro aquí, otro aquí. Necesitamos ir a nuestro menú de diseño, vamos a crear un cilindro como analítico primitivo
y lo podemos crear a partir de 2 puntos. Entonces, vamos a generar un cilindro de 1.25 milímetros y vamos a marcar los puntos. Luego vamos a ver cómo podemos extender su longitud. Podemos marcar, por ejemplo, 10 milímetros y modificar su posición de manera interactiva dejando control presionado. También podemos modificar su radio y vamos a aplicar. Podríamos, por ejemplo, también duplicar este cilindro tomar el cilindro y desplazarlo. Dentro de nuestra herramienta tenemos una que se llama Align, que nos permite entonces desplazar las partes de una manera bastante rápida. Tal vez voy a adelantar en este momento un poquito para no volvernos repetitivos con los cilindros y que podamos aprovechar también al final algunas otras preguntas. Entonces, simplemente posicionamos nuevamente todos los cilindros en los lugares donde habíamos identificado que teníamos el espacio para ubicarlo. Nosotros a hacer lo que serán las restas necesarias para los agujeros más adelante. Aquí los podemos ver en gris, ya convertidos en STLs y ubicados. Muy bien, ahora lo que nos falta sería, por un lado, generar las bases para estos cilindros. Recuerden que estos cilindros son la perforación misma. Necesitamos generar un cilindro que sea un poco más grande que cada uno de estos y necesitamos los cortes mismos de la guía. ¿Ok? Entonces vamos a realizar eso. Vamos a hacerlo solo para una de las partes entonces, sabiendo que para la otra parte sería exactamente igual. Vamos a ocultar entonces por ahora una de nuestras partes y recordemos que estaban como una única. Podemos perfectamente separarlas, indicando que queremos convertir los shells, es decir, los objetos apartados, en partes diferentes. Bien, aquí lo vemos. Tenemos nuestras partes separadas. Podemos llamarle guía 1, guía 2. Vamos a ocultar la guía 2 y todos los planos que a ella le corresponden. Así, cilindros y las guías mismas. Muy bien, entonces haremos los cilindros yendo al menú de diseño, crear cilindros, y aquí tenemos varias opciones. Podemos crearlo con 2 puntos o con un eje. Utilicemos el método del eje. Para esto vamos a seleccionar únicamente en la dirección la normal a la superficie. Vamos a aprovecharnos de este cilindro, vamos a invertir su dirección y vamos a asignar la longitud que nosotros queramos. Ok, entonces podemos elegir 10 milímetros, por ejemplo, y vamos a indicarle un radio diferente. Recordamos que tenía 0.6 o 6 milímetros de radio. Podemos darle 1 milímetro de radio al soporte. Este cilindro luego lo podremos desplazar o simplemente darle un poco más de longitud. Muy bien. Esta misma dinámica haremos para cada uno de los demás cilindros. Sin embargo, podemos acortarlos en la herramienta diseño con la
la herramienta Move Surface. Esta herramienta nos permite seleccionar todas las superficies que queramos y acortarlas por una dirección, por una dimensión que nosotros definamos. Por ejemplo, si decimos 8 milímetros, podemos ver hasta dónde va a llegar nuestro nuevo cilindro. ¿Okay? Vamos a definir por defecto simplemente 9 milímetros. Vemos que en algunas partes puede ser muy corto, dejémoslo en 8. Podríamos hacer cada uno por aparte, en este caso no lo haremos. Vemos acá que ya tenemos nuestro recorte. Podemos mover un poco más esta que se encuentra bastante extensa. Y vemos que tenemos ya nuestros cilindros adecuadamente recortados. Ahora, lo que necesitamos es generar las guías mismas del corte. Si bien podríamos generar un soporte, igual que para el cilindro, no lo vamos a hacer en este caso. Vamos entonces a generar los cortes mismos. Para eso necesitamos Sketch, debido a que si utilizamos estos planos vamos a cortar completamente la guía y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es generar una ranura que nos sirva para el corte. Para eso entonces vamos a Sketch, nuevo Sketch, y tenemos una herramienta que nos permite crear un sketch a partir de planos. ¿Ok? Muy bien. El sketch será bastante sencillo, solo necesitamos generar rectángulos. Vamos a comenzar en el primer sketch y vamos a ocultar el resto mientras vamos avanzando. El primer sketch entonces solo requiere que vayamos al menú Sketch y que dibujemos un recuadro. Este recuadro va a ser entonces la guía misma del corte. Quiero hacer la claridad en este punto entonces que lo que estamos haciendo es dibujar un recuadro que es la forma que va a tener la ranura de la guía. A ese recuadro necesitamos darle un volumen, necesitamos darle un espesor, porque si cortamos por ejemplo con un plano o con un plano sin espesor, lo que vamos a obtener al final es un corte asimismo sin espesor, es decir, una guía que no tiene espacio para la sierra de corte o para la cuchilla. Entonces por eso es fundamental que nosotros le demos un espesor a estos sketch y podemos jugar un poco con los tamaños de los rectángulos dependiendo de lo que se quiera lograr durante la cirugía. Tomar los cilindros y vamos a agruparlos. En este punto entonces simplemente estamos reorganizando las partes para tener como mayor orden en el proyecto y vean que lo podemos organizar en carpetas como se ven arriba en el árbol de objetos. Simplemente vamos marcando cada uno de los rectángulos de las guías y como las guías, como los planos o los sketches ya tienen la inclinación correcta, lo único que tenemos que hacer es nuevamente formular el recuadro. Aquí finalmente utilizamos la herramienta extruir que la tenemos en el menú de diseño, extrusión y que nosotros simplemente tenemos que extruir el espesor o un poco más de la ranura. Entonces, por ejemplo, acá vamos a pensar en una cuchilla, digamos, de un poco menos de 1 milímetro, de 1 milímetro. Entonces vamos a hacer una extrusión de ese valor, de 1 milímetro, como lo cuadramos acá. Y es súper importante recordar que esa extrusión va hacia adentro, ¿sí? Porque es hacia donde queremos realizar el corte y no queremos tocar parte del segmento que efectivamente vamos a usar en la reconstrucción. Entonces hacemos cada una de esas extrusiones y vean que ya tenemos acá
todos los segmentos que nosotros necesitamos remover de la misma guía. Aquí ya estamos en un punto muy final y lo único que nosotros necesitamos es a la guía ponerle los cilindros de soporte. Y una vez hagamos eso, quitarle a esta guía las ranuras, o sea, retirar las ranuras y retirar los agujeros para los cilindros. Entonces utilizamos la herramienta Boolean Subtraction que la encontramos en el menú de diseño. Entonces aquí vemos cómo nos queda después de retirar las ranuras. Y vamos a utilizar ahora Boolean Union con los cilindros. Entonces, simplemente vamos a utilizar los cilindros con la herramienta Boolean Union como les mencioné. Vamos a unirlo a la guía. Y en este caso yo opté por no crear una nueva parte cada vez que has realizado una operación, sino que simplemente le estoy añadiendo los cilindros a la guía que ya existía. Aquí la vemos. Y finalmente, nuevamente vamos al Boolean Subtraction a quitarle los cilindros largos y delgados que se refieren a las ranuras o a los agujeros para la perforación y para la fijación de la guía misma. Ya en este punto lo único que a nosotros nos falta es restarle a la guía la fíbula para garantizar que haya un correcto ajuste. Esa última operación la hacemos siempre de manera de precaución porque no sabemos si tal vez en alguna operación añadimos un poco de material hacia adentro, entonces siempre hacemos al final una validación como resta booleana. Creamos la guía final y ya tenemos nuestra guía completa. Aquí quiero que la veamos, vemos ahí la curva, vemos la guía. Y hay algunas otras operaciones de acabado que se pueden hacer, como por ejemplo suavizar un poco los bordes y detallar un poco más el diseño, por supuesto. Pero en este punto tenemos ya una guía de corte que sirve para llevar a la práctica esa planificación que habíamos considerado al principio. Listo. Entonces, simplemente lo vemos acá. Vemos la orientación y vemos las ranuras que habíamos indicado. También podemos entonces exportar el STL, como lo vemos acá, y esta guía ya tendría entonces un formato y una geometría que se puede llevar a producir. Entonces simplemente tenemos que seleccionarla, definir dónde la queremos y vamos a tenerla lista. Okay, voy a dejar aquí una imagen final de la guía. Y quisiera saber entonces si hay alguna pregunta final, porque entonces aquí ya tenemos la guía terminada. En este momento mi compañera Melissa Cardona acaba de poner una referencia de unas páginas, de unos casos médicos que hemos desarrollado en Materialize y yo les quiero compartir aquí mismo un enlace que pueden utilizar para ver un poco más respecto a los casos de construcción fibular o reconstrucción con fíbula. Voy a ponerla aquí en el chat para todos. Con respecto al procedimiento mismo y a los dispositivos que hay alrededor de ellos. Bueno, cuéntenme si hay alguna duda. Yo aquí les voy a poner mi correo. Me pueden contactar en caso de cualquier pregunta que tengan. En caso de cualquier duda o inquietud que tengan, o aquí mismo, por supuesto. También, pues, a medida que vayan practicando con el software y si tienen alguna duda con respecto a sus proyectos, pues nos pueden contactar a Melissa o a mí, que estaremos atentos para apoyarlos.
Claro que sí. Daniel, muchísimas gracias por este recorrido que acabamos de tener a través del software. Agradecemos a Materialize y a Melissa por sacar este espacio y aceptar pues nuestra invitación a participar en el evento. Creo que ha sido supremamente provechoso esto que nos acaban de compartir. Darles las gracias, estamos muy agradecidos con ustedes, a nuestros espectadores, invitarlos el día de mañana a el último ciclo que tenemos de conferencias, en el que tendremos las exposiciones de dos proyectos que se adelantan en la Universidad de ICESI, en el Departamento de Diseño, y un conversatorio que tendremos con la jefe de radiología de Fundación, el ingeniero biomédico. Melissa nos acompañará mañana para tener esa perspectiva y esa mirada desde la industria, al igual que Oscar de 3D Systems. Entonces, quedan todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y un abrazo grande. Sí, muchísimas gracias. Y gracias a todos los participantes por también estar en nuestro evento y por tomarse el tiempo de poder conectarse. Sí, nos vemos entonces mañana a las 4 p.m. inicia la primera jornada. Muchas gracias, que estén muy bien. Feliz tarde para todos. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes también por este tiempo. Gracias. Bueno, que estén muy bien.